a leer Hechos, libro de los Hechos 6, versículo 1 al 8. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Y decíamos que el tema es Esteban, el servidor de las mesas. Luego de la venida del Espíritu Santo, el número de los creyentes comenzó a multiplicarse. Y era tan grande la cantidad de miembros en las congregaciones, que eran también mayores las necesidades que había que atender dentro de la congregación. La iglesia primitiva vemos que también tenía cuidado de cada uno de los hermanos, cuidado de los necesitados, miembros de la iglesia, y atendían a las viudas también en la congregación. Y era tan grande el número que había que atender, que demandaba mucho trabajo y esfuerzo. Y en un principio, quienes se ocupaban de estas actividades eran los apóstoles. Pero entre mayor cantidad era de creyentes, así también era la dedicación que tenían que realizar los apóstoles en atender a cada uno de los hermanos. Y comenzó una queja, dice aquí, versículo 1: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí, al hablar de que se quejaban los griegos en contra de los hebreos, realmente ambos grupos eran judíos. Lo que sucedía era que unos eran de habla griega y otros eran de habla hebrea, y parecería como que estaban desatendiendo a las viudas de los hermanos que procedían de Grecia. Pero esta murmuración la llevaron ante los apóstoles, de que estaba sucediendo algo, como que estuviera sucediendo aparentemente una acepción de personas, de que a estos sí los vamos a atender y a aquellos no, a estos los vemos con agrado, a aquellos no, a estos les compartimos y a los otros no los tomamos en cuenta. Pero realmente no era eso lo que estaba sucediendo, sino que era tanta la demanda que parecía que algunos estaban siendo atendidos en menor medida. Y los discípulos, los apóstoles, se percataron de lo que estaba sucediendo. Y dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a la mesa. La palabra del Señor era compartida también por los apóstoles, encargados de la predicación de la palabra, de la enseñanza, de procurar el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia a través de la predicación de la palabra. Tenían que prepararse en oración, en ayuno, en el estudio de la palabra, la búsqueda de Dios, para preparar la enseñanza y prepararse para compartir la palabra de Dios entre los hermanos. Pero la atención también hacia cada uno de los hermanos, la atención hacia las mesas, como dice aquí la palabra del Señor. Si lo hacían, les iba a demandar tanto tiempo que iban también a desatender el dedicarse a compartir la palabra. Entonces ellos dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vemos como acá seleccionan a 7 hermanos para que se encargaran de atender a los demás, de servir a las mesas, porque recordemos que la iglesia primitiva dice que todos los días por el templo y por las casas, partiendo el pan por las casas, no cesaban de adorar al Señor. Ellos compartían el pan también. Y seleccionaron a 7 varones. Y esta es la primera vez en que aparecen los diáconos, los hermanos encargados de atender dentro de la congregación en tareas que no son de compartir la palabra, de dedicarse a la predicación del Evangelio, sino que en atender diferentes necesidades que surgen en medio de la congregación. Dice: buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó esto a la multitud, y eligieron entre los 7 varones estaba uno llamado Esteban. Algo que debemos observar aquí es que la iglesia, la congregación en general, dice que esto agradó a la multitud. Y al ver a estos varones que llamaron, todos tienen un nombre griego. Los escogieron de entre los mismos que se habían quejado de que sus viudas no estaban siendo bien atendidas. De entre ellos también los escogieron. Era una iglesia que tenía bastante sabiduría, guiada por el Espíritu Santo. Y entre ellos estaba Esteban. Y dice que a ellos los presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La multitud en general, la congregación los escogió. Luego que dijeron: estos hermanos son los que deben ser los que vayan a servir a las mesas. Ahora digámosles a nuestros hermanos apóstoles para que ellos les impongan las manos. A ellos se les había dado la autoridad para imponer las manos y también para nombrar a los servidores de la iglesia. Y dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los apóstoles se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos cómo fue un problema que realmente se había presentado. Había surgido una necesidad a causa de el crecimiento de la iglesia. Había surgido un problema, podemos decir, y cómo la iglesia, de una manera muy sabia y con la ayuda del Espíritu Santo, solucionó aquel problema. Y dice la palabra del Señor que crecía
la palabra de Dios del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Para que la iglesia se multiplique, para que la palabra también pueda expandirse todavía más y más y esparcirse todavía más, es necesario que todas las necesidades que surgen dentro de la congregación sean cubiertas y que cualquier inconveniente que aparezca, cualquier necesidad que surja dentro de las congregaciones, debe de buscarse la manera de solucionarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Que no podemos ir afuera a predicar acerca del amor, acerca de la necesidad de servir al mundo, porque realmente también a eso somos llamados, de ir y de ser un reflejo de la luz de Cristo en este mundo y tener descuidadas a nuestra gente, descuidadas las necesidades dentro de la iglesia misma. Y aquellos varones comenzaron a desarrollarse el ministerio que apareció dentro de la iglesia. Y en cada congregación surgen necesidades y hay necesidades de las cuales es necesario que la iglesia se involucre y los hermanos tomen acción para que esas necesidades sean cubiertas y que la iglesia y que la palabra del Señor pueda seguir siendo proclamada, pueda seguir siendo predicada. Vemos como los discípulos dieron, los apóstoles dieron unas instrucciones diciendo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque si únicamente nos dedicamos a atender nuestras necesidades materiales, o dedicarnos únicamente a, imagínense, a darnos unas grandes comilonas, únicamente a atender necesidades materiales, y ser una iglesia también regalona para todos lados, una iglesia que reparte, pero que no está compartiendo una palabra eficaz, una palabra efectiva, una palabra bien preparada, una palabra que para compartirla antes se haya consultado al Espíritu Santo y se haya dispuesto un corazón en una búsqueda y entrega para compartir la palabra. Estamos dejando lo principal, porque la principal necesidad del ser humano es hacia su alma, hacia su vida espiritual. Los apóstoles bien pudieron haber dicho: bueno, es cierto, se están descuidando a las viudas. Es cierto, las viudas de los griegos están siendo menor atendidas. Nos vamos a esforzar más para que nadie se quede sin comer. Nos vamos a esforzar más para que las viudas sean las primeras en comer y luego los demás ya puedan también comer o ir ellos a servirse también. Le dijeron ellos: no es justo, porque la función de la iglesia también es la proclamación de la palabra. No somos un club de amigos. Tampoco nuestro Señor fundó la iglesia de Cristo con el fin de llegarla a convertir en un club de beneficencia, sino que para que la palabra sea compartida, para que Cristo sea predicado, para que la salvación, la palabra de salvación sea proclamada, para que vayamos creciendo espiritualmente, para que se encuentre, para que se escuche una palabra que libera, una palabra que sustenta, una palabra que lleva hacia Cristo Jesús, una palabra que alimente el alma. Que si la iglesia se dedica únicamente a satisfacer necesidades materiales, en un momento de crisis, cuando no tenga de dónde sacar, no tenga de dónde compartir,
rápidamente las personas abandonarían la iglesia y andarían saltando de religión en religión y serían rápidamente arrastrados por las sectas y por doctrinas de engaño, simplemente porque allá les ofrecieron una bolsa de víveres, porque allá les ofrecieron una ayuda material. Pero dice la palabra del Señor, no es justo que descuidemos la palabra del Señor, la palabra de Dios, para servir a las mesas. Los apóstoles fueron unos hombres llamados, escogidos por nuestro Señor Jesús, llamados por Él, y se dedicó también a ellos durante 3 años y medio para instruirles, para enseñarles. Es la palabra del Señor que se apartaba con ellos para instruirles la palabra y enseñarles. Hombres preparados y preparados por Dios, sobre los cuales nuestro Señor Jesús depositó también su Espíritu Santo. Y dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban. Porque iban a dedicarse a un ministerio muy especial, y era el cuidado de las ovejas del Señor, el cuidado del pueblo de Dios, encargados de alimentar con la palabra del Señor a las almas necesitadas, a las almas sedientas, a las almas cautivas. Pero no podemos dejar a un lado las necesidades que hay en la iglesia, porque son reales también. Son reales. Pero no se le puede dejar toda la carga, ¿verdad? No se le puede dejar toda la carga del servicio a la obra del Señor, amén, del servicio a la obra del Señor únicamente a los líderes que Dios ha levantado. Porque muchas veces se considera que quien debe hacerlo todo es el pastor. Es el que debe hacer todo en la iglesia. El pastor es un líder que Dios ha puesto, al cual le da la visión y también la dirección para que camine aquel pueblo. Pero también todo el pueblo tiene una responsabilidad, porque todos somos discípulos de Dios. Por eso dijeron los apóstoles, no es justo que descuidemos la palabra. Porque un pueblo que no es alimentado con la palabra, un pueblo que recibe una palabra muy pobre, muy poco sustanciosa, es un pueblo que va al vaivén de lo que salga en este mundo, arrastrado por cualquier corriente de doctrina, diciendo amén a cualquier cosa y a cualquier idolatría que le presente, diciendo amén, inclinándose a cualquier Dios que se les aparezca, creyendo en cualquier cosa sobrenatural que acontezca. Por eso no se puede descuidar la palabra del Señor. Lo primordial es la predicación del Evangelio. Pero dice aquí que este siervo Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban no era un apóstol. Esteban no era un pastor. Era un miembro de la congregación. Y cuando dijeron, escojan 7 varones entre ustedes, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos este trabajo, el trabajo de servir a las mesas. Ahí nombraron también a Esteban. Pero mire que Esteban dice que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muchas veces consideramos que para servirle al Señor únicamente es a través de la predicación de la palabra. Creemos que servirle a Dios es únicamente ser pastor, evangelista, campañista, misionero. ¿Cuál era el trabajo de Esteban? Creo que todos hemos oído hablar acerca de este varón, Esteban. ¿Cómo se le conoce a Esteban? ¿Cómo es reconocido Esteban? Pero ¿por qué se le conoce? Hay algo en él que al hablar de Esteban, algo se nos viene a la mente acerca de él. Pero aparte de ello, fue el primer mártir de la iglesia. Porque fue el primero que murió por causa del evangelio. Y murió apedreado. Porque no podían contener la sabiduría y la palabra de poder que él tenía, con la cual él hablaba. Y es por lo que se conoce más a Esteban. Pero aquí la palabra del Señor está hablando algo más acerca de él. No solamente que llevó su vida al sacrificio hasta el final y de morir por la causa de Cristo, sino que dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Y era un diácono, porque la promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos que creen, para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Para todos es la promesa del Espíritu Santo, para todos cuantos creyeren, dijo nuestro Señor Jesús. Y una vez hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y le hemos conocido y hemos escuchado sus promesas, solamente tenemos que entregarnos en las manos del Señor y permitir que Él haga lo que quiere hacer con nuestras vidas. Él quiere usar nuestras vidas en gran manera. Que seamos de bendición dentro de la iglesia. Que seamos de bendición a los que nos rodean. Que seamos de bendición donde quiera que estemos, que allí resplandezcamos con la luz de Cristo Jesús. Dice que Esteban, dice que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios. Pero su función dentro de la congregación era atender a las mesas. Vemos cuán importante es cada función que se realiza en la congregación. Y todos somos útiles y necesarios también en el cuerpo de Cristo. Porque hay mucha necesidad dentro de la congregación en las iglesias. Seguramente Esteban era un hermano muy dispuesto, muy servicial, muy entregado, desempeñando con mucha alegría aquel privilegio para el cual le habían nombrado y que le habían puesto sobre él las manos con aquella autoridad para que se desempeñara dentro de la iglesia. Y de cada uno de nosotros nuestro Señor necesita también. No podemos ponernos a pensar que únicamente podemos serle útiles a nuestro Señor si es que nos entregaban el púlpito en alguna congregación, o que nos enviaran de misioneros por ahí a tierras lejanas. Y en nuestra congregación también podemos servir grandemente a nuestro Dios. Dice aquí que hacía grandes señales, grandes prodigios y señales. Pero ¿cómo pensamos que hacía esos prodigios y señales? ¿O a dónde los hacía? En la congregación también.
Seguramente oraba por los enfermos, los hermanos enfermos y sanaba. Dios lo usaba a él, dice que lleno de gracia y de poder. Pero todo esto para la edificación de la iglesia. Y a cada uno de nosotros, nuestro Señor nos quiere usar para que, de la manera en que usa a uno, a otro o a otro, todos seamos edificados y crezcamos espiritualmente, según la manera en que nuestro Dios da a cada uno para que pueda servirle a Él en su obra. Los apóstoles dedicándose en la oración y en el ministerio de la palabra, y los diáconos atendiendo a las viudas, sirviendo a las mesas. Y vemos cómo este diácono Esteban también era usado por Dios con milagros, prodigios, con señales. No solamente los apóstoles. Cada uno, como miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor ha puesto una gracia sobre cada uno de nosotros para que seamos de bendición a nuestros hermanos. ¿Ven? Cada uno de nuestro Señor nos quiere usar. Solamente tenemos que atender al llamado que nuestro Señor nos ha hecho. Que muchas veces la falta de involucración de los miembros de la iglesia en las labores de la iglesia misma y atender las necesidades aún básicas de la iglesia, la falta de esa involucración no permite que la iglesia avance o camine y crezca. Que solamente los mismos son los que se dedican siempre a atender a todos. Y muchas veces la iglesia se acomoda. Pero nuestro Señor ha levantado a la iglesia, pero una iglesia para que vaya a conquistar, para que vaya a la conquista, para que vaya en avanzada. No una iglesia conformista. Y nos ha dado al Espíritu Santo con nosotros, para que todo aquello que la iglesia emprenda vaya acompañado también bajo la dirección del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Las funciones que la iglesia realice también vayan acompañadas con el poder del Espíritu Santo. La iglesia solamente tiene que trabajar, que hacer, que caminar y realizar y cumplir el mandato, la gran comisión que Cristo Jesús nos ha dado. La iglesia no debe acomodarse. La iglesia no tiene que encerrarse y simplemente ya formamos el grupo, ya formamos la comunidad y somos nosotros, entre nosotros nos entendemos, nos tenemos confianza y cerremos después el círculo y permanezcamos juntos. Nuestro Señor quiere que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas para que todo aquel, dice, el que quiera venga y beba del agua gratuitamente. Todo aquel que tenga sed venga y beba gratuitamente. La iglesia tiene que estar dispuesta a servir a todo aquel que el Señor la trae, a servirle y atenderle para que también junto a nosotros alabe a Dios y crezca también espiritualmente. Hay necesidad de que las enfermedades sean sanadas. Hay necesidad de señales y prodigios, principalmente en estos últimos tiempos, en los últimos días. Hay necesidad de que la iglesia brille todavía con una luz más intensa en este mundo. Es necesario que la iglesia que cada creyente tome acción sobre todas las labores que se deben desempeñar dentro de las congregaciones.
Muchas veces las congregaciones ven a sus pastores atrasados y a veces en lugar de echarles la mano, de ayudarlos, a lo mejor los estorban o los critican. Ven que hay necesidad de ministerios que están abandonados y no hay quien se levante. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nuestro Señor, nuestro Cristo Jesús está vivo. Y Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ha puesto su luz sobre nosotros. Y nos dice que no la escondamos bajo un almud, sino que la pongamos en un lugar alto para que ilumine, dice, toda la casa. Que seamos como una ciudad asentada sobre un monte alto, para que sea vista por todos. Así quiere nuestro Señor a su iglesia. Pero para que la iglesia resplandezca, para que el cristiano ilumine, para que la iglesia vaya avanzada, es necesario que cada creyente tome la posición que se debe ocupar para que la iglesia pueda avanzar. Que somos parte de este reino, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia. Él nos ha incluido. Esto es nuestro, amén. Es nuestro, la iglesia. Pertenecemos a la iglesia y todos los intereses del reino de Cristo Jesús tienen que ser nuestros intereses. Como vemos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús desde niño, cuando lo estuvieron buscando sus padres. ¿Y por qué nos has hecho esto? Nos ha tocado regresarnos a buscarte. ¿A dónde lo hallaron? Dice: en el templo. Y dijeron: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y nos daba ese ejemplo nuestro Señor Jesús desde su niñez. Tiene que ser una necesidad los intereses del reino. Tiene que ser una necesidad también para el creyente. Y no ver con apatía las necesidades de la iglesia. Porque se necesitan quienes sirvan a las mesas. Se necesitan los diáconos. Se necesitan los servidores. Se necesita quien dé enseñanza a jóvenes. Quien dé enseñanza a niños. Quien predique a los adultos. Quien visite a las viudas. Quien visite a los enfermos. Quien vaya y lleve una palabra de aliento. Se necesita quien prepare y disponga el lugar donde se va a reunir el cuerpo de Cristo. Se necesita que la iglesia realice cada uno su función para que no esté atascada en el mismo lugar sin avanzar, sino que seamos una iglesia que vaya ganando terreno, arrebatándole las almas al enemigo. Y que seamos nosotros la iglesia de este último tiempo, la iglesia que con sus ojos vea que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Así es, amén. No ha llamado a su pueblo a que sea un pueblo con timidez, si le ha entregado, veíamos, lo mejor, ha puesto algo tan preciado en nuestras manos como veíamos la semana anterior. Es su palabra y el alimento. Es muy preciado. Y el Espíritu Santo y nos capacita para realizar la labor de manera eficaz. Solamente tenemos que atender al llamado que nuestro Señor Jesús nos ha hecho. Y la iglesia tiene que quitarse esa idea. Y tenemos que quitarle al mundo también la idea que la iglesia es solamente un lugar donde van a ir únicamente para ir a pedir y a ver que ahí reparten comida. No, que mejor allá, porque allá sí dan víveres, allá dan materiales, allá de vez en cuando le dan un cheque, allá consigue becas en la otra, pero no le dan alimento espiritual, pero no le dan una palabra de aliento, no le dan palabra revestida con la unción del Espíritu Santo. Una vez se acabe la comida, se acaben los materiales, se acabe el dinero, se acaben las becas, se acaba también las congregaciones. Nunca crecieron espiritualmente y van a parar con las sectas o arrastrados por cualquier viento de doctrina errónea. Por eso los apóstoles dijeron: no es justo que descuidemos la palabra por atender a las mesas.
Es necesario tanto la predicación de la palabra como también atender las necesidades de cada uno de los hermanos. Y atender las necesidades que surgen dentro de la iglesia para que pueda avanzar. Y cada creyente tiene que tener esa iniciativa y saber que todo es para Cristo Jesús. Una aportación y un esfuerzo para el reino de Dios, porque tiene que ser nuestro interés. Somos el reino al cual pertenecemos. Cualquiera puede decir en cualquier circunstancia, y aún algunos en los trabajos dicen: yo por qué me voy a preocupar por eso. Al fin y al cabo no es mío, es del patrón, dicen algunos. ¿Por qué me voy a preocupar por eso? No es mío, que se preocupe el gobierno. ¿Por qué me voy a preocupar por que se preocupe el vecino, que es suyo? Pero el reino de Dios es también nuestro. Cristo Jesús lo adquirió también para nosotros en la cruz del Calvario. Y nos ha dado un lugar para que nos desempeñemos. No vamos a alcanzar ninguna gloria en esta tierra. No vamos a alcanzar ninguna corona en este mundo. No vamos a alcanzar algún título en esta tierra. Pero qué glorioso será escuchar la voz de nuestro Señor cuando diga: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. De recibir la corona que nuestro Señor tiene preparado para todos aquellos que le han sido fieles, para aquellos que le han servido. Porque se ha hecho tesoros en los cielos y no en esta tierra, allá en los cielos donde no se corroe. Es nuestro interés. Podemos decir también nosotros que en los negocios de nuestro Padre no es necesario estar, nos conviene estar. También la iglesia tiene que decirlo. También la iglesia. Vemos como el involucramiento de estos hermanos y tomando aquella iniciativa de ver aquella necesidad que surgió, dijeron: hay que hacer algo, vamos a los apóstoles. Los apóstoles dijeron: entonces escojan, nosotros los vamos a nombrar. Escogieron entre ellos y los pusieron a servir. Una vez cubierta la necesidad, dice la palabra del Señor, que comenzó a crecer la iglesia, el número de los creyentes, y la palabra también, la proclamación de la palabra creció y creció. Y los siervos usados con poder, creyentes, igual que nosotros, mis hermanos, igual que nosotros. Por eso no se puede menospreciar a nadie que quiera servir en la obra del Señor. Nadie. Todos y cada uno, así como somos, así como nos encontramos, pero si hemos creído en Cristo Jesús, estamos perseverando en Él, podemos servir a nuestro Dios, ser de bendición a cada uno de nuestros hermanos. Porque a cada uno nuestro Dios nos ha dado una gracia para que nos desempeñemos en su reino. Y como hemos venido repitiéndolo a lo largo de este trimestre, a cada uno nos ha dado un talento para que nos pongamos a trabajar. En nuestro corazón sabemos muy bien cuál es el talento que nos ha dado. Lo sabemos muy bien cuál es el talento que nos ha dado. Y sabemos muy bien a dónde el Señor nos está pidiendo que allí trabajemos. Sabemos muy bien en nuestro corazón a dónde nuestro Señor nos ha puesto el espacio o la parcela para trabajarla, para que demos testimonio, para que hablemos de Cristo Jesús, para que brillemos ahí. Lo sabemos muy bien. Con la ayuda del Espíritu Santo, ese talento que nos ha dado se puede multiplicar al 100 por 1. Y el reino de Dios así crecerá. Porque para todo cristiano en su corazón hay un interés por el reino de Dios.
La naturaleza del cristiano está dentro del reino de Dios. Y su interés es servir en el reino de Dios, en la obra de Dios. La naturaleza del creyente es con el reino de Dios, la viña del Señor. No podemos ser una iglesia apática. Tenemos que trabajar para que las almas sean alcanzadas. Así es. Para que los cautivos reciban libertad. Vemos cómo nuestro Señor respaldó a su siervo Esteban, haciendo milagros, prodigios, señales. Y no era un apóstol, no era un pastor, un diácono que simplemente le dijeron hay que escoger a unos hermanos. Pues que venga y que vengan a servir. Este hermano, que vengan a servir, miembros de la congregación. Impuesta las manos por los apóstoles a desarrollar su función. Y el Espíritu Santo estaba con ellos. No tenemos por qué temer. Cristo es el que nos ha llamado. Cristo es el que nos necesita. Cristo es el que necesita obreros para conquistar las almas y cubrir todo el territorio que podamos con el Evangelio de Cristo Jesús. Y tener la bendición de bien. Y tener la bendición de conocer a nuevas personas, a nuevos hermanos que todavía no han llegado a Cristo Jesús, que podrían estar con nosotros, y conocer a esas personas maravillosas que por el trabajo de la iglesia pueden venir a las congregaciones una vez hayan conocido a Cristo Jesús y acompañarnos y compartir con ellos y alabar juntos a Cristo Jesús, que nos hemos involucrado en la obra del Señor todos, porque nuestro Señor está con nosotros. Amén. Trabajemos para Cristo Jesús. Tengamos esa iniciativa en toda la necesidad que hay en la iglesia. Y vamos a ver cómo un pueblo de Dios, aunque pequeño, puede hacer mucho y multiplicarse en gran manera. Es necesario trabajar para la obra del Señor, involucrarnos y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor será a cada uno según su voluntad, su gracia y su amor, porque el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere a cada uno según su voluntad, pero necesita corazones dispuestos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a finalizar, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Cristo Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gran bondad sobre nosotros. Y Dios bendito, te pedimos que tu Espíritu Santo nos impulse, Señor, a realizar las funciones para las cuales tú nos has capacitado y en las cuales nos quieres capacitar también para servir y trabajar en tu obra. Bendito Señor, te pedimos que des una doble unción de tu Espíritu Santo a cada vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón. Cuando comencemos a menguar, Señor, y a dejar de hacer lo que tú nos has enviado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cubrir todas las necesidades materiales de la iglesia, Dios bendito, a fin de que podamos avanzar en este mundo en la proclamación de tu palabra. Te pedimos que use grandemente, Dios bendito, a los pastores, a los ministros que comparten la palabra. Y así también, Dios bendito, a los servidores, Dios amado, dentro de la congregación, a cada diácono, a cada hermana diaconisa, a cada obrero, mi Dios bendito, que desempeña una función que puede parecer sencilla, mi Dios bendito, pero que es muy importante dentro de tu reino. Que tu gracia esté sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tus hijos, tus siervos y tus siervas. Te pedimos, Padre Santo, que cubra las necesidades de cada uno de tus hermanos, de nuestros hermanos servidores.
Y Dios bendito, muchos de nuestros hermanos servidores están pasando necesidades, enfermedades, problemas, angustias y persecuciones. Te pedimos, Señor, que estés con cada uno de ellos. Te pedimos que levantes a cada miembro, Dios bendito, a cada hermano y a cada hermana, Dios amado. Con pie firme, mi Dios bendito, con la frente en alto, mi Dios amado, dispuestos a tomar el lugar, para que otros avancen y ellos cubran un lugar en atender las necesidades de la iglesia. Con tu gracia sobre cada siervo y cada sierva. Que tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, sensibilice cada corazón. Que podamos ver cada uno a dónde está la oportunidad de servirte y a dónde podemos aportar para tu obra. Y que podamos, mi Dios bendito, ser una ciudad asentada sobre un monte, lo alto, mi Dios bendito, que ilumine, que resplandezca. Que podamos ser, mi Dios bendito, una luz en lo alto que ilumine cada hogar con tu luz, bendito Cristo Jesús. Que des tu gracia, mi Dios bendito, a cada siervo, a cada sierva. Porque sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y es necesario, mi Dios bendito, la unción de tu Espíritu Santo. Poder, mi Dios bendito. Porque es necesario, mi Dios amado, hoy más que nunca. Mira cuántas almas se pierden. Mira cuántas vidas se están perdiendo, Señor. Y es necesario que tu iglesia trabaje todavía más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús, a tu obra, Señor. Quita todo estorbo dentro de tu obra, Señor. Reprende las obras del diablo, bendito Cristo Jesús. Llena de tu gozo, bendito Cristo Jesús. Que seas tú nuestro deleite, Señor. Podamos gozarnos en servirte, proclamar tu palabra, trabajar para ti. Podamos sentir el gozo, mi Dios bendito, por los intereses de tu reino. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien.